Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, hermanos, seguimos en la epístola a los Efesios. Estamos en capítulo 3 y cubrimos el versículo 7. Déjese lo leo y vamos a entrar en el versículo 8. Pablo dice: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Wow. Dice el verso 8: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, siento que necesitamos aclarar un poquito, pues algunos detalles, ¿verdad? Porque, pues es un hecho, ¿verdad? Pablo dice evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Entonces, pues, es un hecho que es Dios, ¿sí? Verso 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, de nuevo, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Me gustaría aclarar un poquito más el asunto, hermanos, porque si no medio mundo o la gran mayoría de nosotros, pues puede pensar que es Dios y su varita mágica. Mire, le voy a mostrar un punto en el libro de los Hechos. En capítulo 9 viene la conversión de Saulo de Tarso. En capítulo 9 del libro de los Hechos. Ahora, del versículo 1, ¿verdad? Hasta el versículo 9, o sea, es el asunto de la conversión de Saulo de Tarso. Pero fíjese en el versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Verso 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. La respuesta del Señor, versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque vaso escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes y de los hijos de Israel,
porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fíjese, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor me ha enviado, Jesús, a quien se te apareció en el camino por donde venías, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Bueno, mire, usualmente todo mundo, por ejemplo, traduce, déjeme le hago esta aclaración. En el verso 15, el Señor le dijo: ve, y la mayoría de las versiones traducen: ve, porque instrumento escogido me es este. Pero quiero que vea cómo realmente aquí esta versión traduce: ve, el Señor le dijo: ve, porque vaso escogido me es este. Escuche la palabra vaso, y entonces esa palabra vaso tiene que relacionarla con el versículo 17, ¿sí? Y entonces, o sea, casi al final, dice, bueno, o sea, Ananías le dice: hermano Saulo, el Señor me ha enviado, Jesús, quien se te apareció en el camino por donde venías, para que recibas la vista. Escuche, y seas lleno. Escuche esa palabra, y seas lleno. O sea, la palabra vaso, en versículo 15, tiene que relacionarla con la palabra lleno del Espíritu Santo. O sea, un instrumento, ¿cómo puede ser lleno del Espíritu Santo? Pero un vaso sí puede ser lleno del Espíritu Santo. Y digo, toda la Biblia dice que, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Bueno, ok, quería decir eso, pero ese no es mi punto. Mi punto es que lo que quiero decir es que esto que sucedió aquí, en Hechos capítulo 9, desde el versículo 10 hasta el versículo 17, fíjese, eso fue un miembro del cuerpo de Cristo yendo con Saulo de Tarso. Y eso fue para identificar al apóstol Pablo con el cuerpo de Cristo, como un miembro del cuerpo de Cristo, con la iglesia. Es importantísimo, es importantísimo, porque si no de otra manera, nosotros estamos pensando que es la varita mágica de Dios. Yo no digo que no tenga nada que ver, porque Dios es soberano, sí. Pero entonces, fíjese, ahora quiero mostrarle otro punto. En capítulo 11, ve, capítulo 11, si usted lee Hechos capítulo 11, sí, dice, bueno, vamos a leer desde el versículo, fíjese, en el versículo, bueno, es que bueno, en capítulo 11, en el versículo 18, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea, entonces lo que quiero decir es que los apóstoles, en este caso, o sea, escucharon que realmente las gentes allí en Antioquía habían aceptado la palabra de Dios. Y entonces decidieron, por ejemplo, aquí en el verso 22, dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos
a que con propósito de corazón permaneciesen unidos al Señor. ¡Wow! Y el verso 24 dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue, escuche esto, después fue a Tarso, o sea, Tarso de Cilicia, para buscar a Saulo, porque era el lugar donde Pablo era originario. Y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año en la iglesia. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Quiero decir que realmente, por un lado, fíjese, en la práctica, o sea, indiscutiblemente, el don de la gracia de Dios estaba ahí con Saulo de Tarso. ¿Ve? Indiscutible. O sea, en Hechos, en Efesios capítulo 3, ¿verdad? El verso, ¿cuál verso dijimos? 8, sí, 7 y 8. Pero fíjese aquí en el libro de los Hechos, Dios manda a Ananías para que ore por Saulo de Tarso y le imponga las manos y reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y eso es para identificarlo con el cuerpo de Cristo. Pero aquí Bernabé es enviado por los apóstoles. Escuche, Bernabé es enviado por los apóstoles. ¿Qué sucede? Pues va y constata la gracia de Dios que ha sido dada a los hermanos allí en Antioquía. Y luego entonces, ¿qué sucede? Pues entonces ya una vez que ve y checa todas esas cosas, entonces se va a Tarso de Cilicia para buscar a Pablo. Y lo encuentra. Y luego, ¿sabe qué? Bueno, claro que la Biblia no dice, y lo invita a venir y estar en la iglesia en Antioquía. Pero esa es la realidad. ¿Sí me explico? O sea, Bernabé fue a Tarso de Cilicia, buscó a Pablo, lo encontró y lo invitó a venir a servir a la iglesia en Antioquía. Eso es la identificación con la obra. ¡Wow! Digo, son dos cosas importantísimas. ¿Ve? Independientemente de la varita mágica de Dios, ¿verdad? El don de la gracia de Dios ahí estaba, es un hecho, sí, pero no nos quedemos nada más con eso, sino también veamos cómo Ananías lo identifica con el cuerpo de Cristo y cómo Bernabé lo identifica con la obra. La obra es todo aquello que se realiza fuera de la localidad. Por ejemplo, si usted está en Ciudad de México, por ejemplo, ¿verdad? Y de Ciudad de México los envían a X ciudad, entonces eso ya es la obra, ¿sí? Todo lo que, si usted está, por ejemplo, vamos a decir así, en Guadalajara, ¿ve? Y ahí está como parte de la iglesia. Pero si los hermanos deciden que hay que ir a todas las ciudades circunvecinas alrededor de Guadalajara, eso ya implicaría la obra. La obra es todo el trabajo que se hace fuera de la localidad. Ok, entonces, Ananías juega un papel importante. ¿Por qué? Porque identifica al apóstol Pablo, lo identifica realmente con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. Pero Bernabé juega otro papel importante. ¿Por qué razón? Porque Bernabé lo invita a venir y servir en la iglesia en Antioquía y de ahí ser enviado a la obra. Entonces, el asunto con Bernabé es realmente la identificación con la obra. El asunto de Ananías, la identificación con el cuerpo de Cristo. Entonces, yo espero que estas cosas sean claras para no estar pensando, ¿verdad? Quiero decirlo bien, o sea, para no estar pensando ingenuamente que nada más es la varita mágica de Dios quien dice, ay, que sea el hermano Pablo,
o que sea el hermano fulano o sutano o perengano. Sí, sí, pero de todos modos, o sea, hay una relación tanto con Ananías para la identificación con el cuerpo de Cristo, como con Bernabé para la identificación con la obra fuera de Antioquía. Amén.